Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Se está en la semana 9 de esta serie de estudios que estamos teniendo de las doctrinas básicas del cristianismo. Doctrinas que todo creyente debe saber. Así que, después de esta introducción, continuamos. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana, una vez más. Es un placer estar acá contigo. Estamos en la semana 9 de esta serie de estudio que estamos teniendo de las doctrinas cristianas básicas. Estas son las doctrinas que todo creyente debe saber. Lo estoy leyendo acá en la pantalla. El día de hoy estaremos viendo la doctrina del hombre y el pecado. Y estaremos viendo, en cuanto a la doctrina del hombre, la imagen de Dios. Y en cuanto al pecado, estaremos viendo la naturaleza de la caída, ¿no? Así que va a ser un estudio bastante interesante. Espero que tengas tu Biblia, cuadernito de notas, lapicero, marcador, todo lo que tú necesites para sacarle máximo provecho a este estudio que estamos teniendo nosotros en estos días, ¿no? La doctrina del hombre y el pecado, la imagen de Dios y la naturaleza caída. Esta es la semana número 9, así que teniendo ya todo a la mano, recuerda que vamos a ver bastantes pasajes bíblicos, así que tengas tu lapicero listo para ir tomando nota o de pronto subrayando en tu Biblia los pasajes que nos van a corresponder el día de hoy leer, ¿no? Ok, ¿de qué se trata este tema o estos estudios que estamos teniendo, ¿no? Bueno, la idea detrás de esto es de que podamos entender como creyentes que el ser humano fue hecho según Dios a su imagen, o se fracturó esta imagen por el pecado. Y entonces el ser humano necesita desesperadamente la gracia de Dios. Nosotros necesitamos restaurar la imagen de Dios en nosotros, que ha sido fracturada, que ha sido dañada, que ha sido destruida, no en totalidad, por el pecado. Y es ahí donde entra esta tremenda labor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ok, así en pocas palabras, ¿qué es esto de la imagen de Dios? La imagen de Dios es la capacidad única que Dios dio al ser humano para reflejar su carácter. La imagen de Dios en ti quiere decir que tú tienes la capacidad de reflejar el carácter de Dios, ¿no? Tiene la capacidad de representarlo acá en la tierra y tiene la capacidad de relacionarte con él. ¿Ok? No es una parte del hombre, sino que es lo que el hombre es. En otras palabras, el ser humano no tiene imagen de Dios, sino que el ser humano es imagen de Dios. Y ahí hay una tremenda diferencia. No es lo mismo tener algo a ser algo. El ser habla de identidad. Así que el ser humano no tiene la imagen de Dios, sino que el ser humano es la imagen de Dios. Vamos a ir a algunos pasajes. Por ejemplo, Génesis capítulo 1. Versículos 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿no? Y entonces acá está esta afirmación: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y este hagamos, que está en plural, se entiende que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que está comunicando esta verdad, ¿no? Ok, y entonces en este pasaje se nos menciona algo de esta imagen y de esta semejanza de Dios, ¿no? El señorear en los peces del mar, el señorear sobre la creación. Entonces ahí tenemos un sesgo de esta imagen de Dios en el ser humano, la capacidad de gobernar, la capacidad de señorear, ¿no? Versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿no? Y si te das cuenta aquí, creó Dios, dijo Dios, esto es singular, hagamos, esto es plural. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios. Ahí está lo singular y la pluralidad.
la Trinidad de nuestro Dios, ¿no? Ok, otro versículo es Génesis 5, versículo 1 al 2. Entonces aquí, este pasaje, este es para que veamos una especie de proceso. Acá Dios hace al ser humano. Lo hace a su imagen y lo hace a su semejanza, ¿no? En el capítulo 5, el pecado ya entró al mundo. La imagen de Dios ya fue afectada por el pecado. Pero mira lo que dice el capítulo 5, versículo 1 y 2. Este es el libro de las genealogías de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Después de la caída del hombre, continúa la imagen de Dios. Aquí ya pasó, aquí ya cayó, ya llegó el pecado. Pero la imagen de Dios continúa. Mira lo que sucede en Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí estamos. Después de la caída, aquí ya pasó el diluvio, ya llegó un juicio, ya la humanidad fue arrasada de la tierra, nada más quedó Noé con su familia. Pero aquí nos damos cuenta en el vocabulario que usa la escritura de que la imagen de Dios sigue vigente después del diluvio. Así que el ser humano no perdió la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano es imagen de Dios. No es algo que tiene y se le quita, sino que es imagen de Dios. Para que te quede eso bien claro en la mente, mi hermano. Vamos a ir a Colosenses, esto ya es el Nuevo Testamento. Colosenses 1:15, hablando de la imagen de Dios. Aquí vemos a Cristo como la imagen perfecta de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar a nosotros. Mira lo que dice Hebreos 1:3. El cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Este es Jesucristo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿no? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos en Cristo está la imagen perfecta de Dios. Entonces, por eso nuestra labor es imitar a Jesucristo. Y de acuerdo a Romanos capítulo 8, el plan que tiene Dios para nosotros, sus hijos, ahí entras tú, mi hermano, mi hermana, el plan es de que seamos semejantes al Hijo, o sea, que seamos de acuerdo a la imagen del Hijo. Y el Hijo es la imagen perfecta de Dios. Entonces el plan de Dios es recuperar esta imagen perdida, esta imagen que se perdió a consecuencia del pecado. Mira lo que dice Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer la redención en el creyente o en el ser humano? Bueno, la redención viene a restaurar esta imagen. ¿Cuál es este nuevo hombre al que Pablo se refiere aquí cuando le escribe a los Efesios? El nuevo hombre es esta imagen de Dios. Es esta imagen de Dios. Tenemos que retomar esta imagen que Dios dio al principio. Mira lo que dice Colosenses 3:10. Revestidos del nuevo, el cual conforme, esto quiere decir de acuerdo a la forma de, conforme a la imagen del que lo creó. El nuevo hombre, ¿cuál es ese nuevo hombre? Ese va de acuerdo a la imagen de Dios, el que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces la redención va renovando la imagen de Dios en nosotros poco a poco. Dice ahí que se va renovando conforme a la imagen del que lo creó. Dice que se va renovando. Este es un continuo, va avanzando. O sea que la imagen de Dios en ti, mi hermano,
día a día va pareciéndose más a Dios. ¿Ok? Eso es lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas. Eso nos tiene que llenar a nosotros de mucho gozo, mucha alegría, el saber de que aquello que se había perdido ahora se está recuperando. Y no solamente eso, sino que tú y yo, mi hermano, ¿quién diría que nosotros algún día lleguemos a tener la imagen perfecta de Dios una vez más en nuestro ser? Que lleguemos a ese tipo o a ese nivel de restauración. Eso nos tiene que llenar de mucha esperanza, mi hermano. No nos vamos a quedar así toda la vida. Vamos a superar lo que no hemos superado. Vamos a cambiar lo que aún no se ha cambiado. Y llegaremos a ser semejantes al Hijo. Porque esa es la promesa allá en Romanos capítulo 8, mi hermano. Eso es necesario, estudiar la palabra de Dios. Porque necesitamos todo eso, mis hermanos. Entonces, la imagen de Dios en el ser humano incluye aspectos estructurales, ¿no? Como lo que somos, ¿no? Nosotros somos seres racionales, o sea que tenemos la capacidad de usar la razón. Ahí podemos ver la imagen de Dios. Somos seres morales, tenemos moral. Somos seres espirituales. Somos seres relacionales, tenemos la capacidad de relacionarnos. Somos seres creativos. Tenemos voluntad y tenemos conciencia. Eso nos hace descubrir que existe en nosotros la imagen de Dios. También en cuanto a aspectos funcionales, ¿no? ¿Recuerdas lo que a Dios le pidió? Vamos a ver, el primer pasaje que nosotros leímos. 1:26 y 27, ¿no? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y viene esto de señorear, ¿no? Aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? En Colosenses 3:10, sí. ¿Por qué fuimos allá a Génesis? Bueno, porque ahí podemos ver los aspectos funcionales, ¿no? Como lo que hacemos. En este caso, gobernar la creación. Lo que nos hace semejantes a Dios es la capacidad de gobernar la creación. Eso quiere decir que nosotros representamos a Dios acá en la tierra. Eso es importante, ¿no? Somos mayordomos del mundo que le pertenece a Dios. ¿Okay? Somos mayordomos del mundo que le pertenece a Dios. Entre los aspectos relacionales, nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios. Tenemos la capacidad de relacionarnos con otros. Y tenemos la capacidad de relacionarnos con la creación en totalidad. Así que ahí podemos ir viendo las capacidades que tiene el ser humano de representar, ¿no? O la capacidad de reflejar el carácter de Dios, ¿no? Representándolo en la tierra y con las capacidades de relación también, ¿no? Espero no ir muy rápido en este asunto de la imagen de Dios en el ser humano. Ok, pero la imagen de Dios está dañada, lo que hemos visto. No está destruida, está dañada, pero no está destruida. El pecado vino a distorsionar la imagen de Dios, pero no vino a eliminar la imagen de Dios. Vimos que aún después del pecado, el ser humano se le sigue viendo como imagen de Dios, ¿no? Así que, aunque nuestras amistades, nuestros vecinos o el resto del mundo no tenga una relación personal, no, como decimos nosotros coloquialmente, no ha recibido a Cristo en su corazón, no importa, ellos son imagen de Dios. Esto no garantiza salvación, pero sí nos exhorta a nosotros a tratar a la humanidad con dignidad, porque toda la humanidad tiene la imagen de Dios. Así que el ser humano sigue teniendo valor, sigue teniendo dignidad, pero también sigue teniendo responsabilidad. Apunta a estas tres cosas que el ser humano tiene como resultado de ser imagen de Dios. Tiene valor, tiene dignidad y tiene responsabilidad. Y esto tiene sus implicaciones. Lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Todo ser humano tiene esa dignidad.
es una dignidad intrínseca, es algo que está en la persona. Todos tenemos también, por tener la imagen de Dios, todos tenemos la responsabilidad moral. Moralmente, esa es nuestra responsabilidad. Y todo ser humano tiene la capacidad espiritual. Tenemos capacidades también espirituales. Y por último, bueno, no por último, sino al menos de lo que vamos a hablar aquí, todo ser humano necesita ser restaurado por Cristo. Porque si la imagen está dañada, necesita ser restaurada. ¿Y quién es el único que puede restaurar la imagen de Dios en nosotros? Es Cristo. Solamente es a través de Él que podemos llegar nosotros al Padre. Así que esto nos exhorta a nosotros como creyentes a reflejar más dignamente esta imagen de Dios. Debemos tratar a todos con dignidad. Incluso a aquellos, mis hermanos, que son muy difíciles de tratar. Debemos tratarles a todos con dignidad. Y debemos nosotros ser capaces de ver el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte. Debemos ver el valor de la vida humana desde que arranca, desde que está en el vientre, desde que está formándose el niño, hasta que murió. Hay que ver ese valor. Por eso no apoyamos el aborto ni nada de eso, porque esas criaturas son seres humanos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Así que entender que el propósito del hombre es reflejar a Dios nos exhorta a esto. Debemos reflejar quién es Dios. Y no debemos llevar la mirada a nosotros mismos, sino al Dios que nosotros reflejamos. Por eso es necesario buscar la restauración de la imagen por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay un choque también con el deseo de aceptación y con el ego que todos tenemos, el placer que nos da el ser vistos y el ser aplaudidos. Bueno, debemos llamar la atención, pero a la imagen de Dios que está en nosotros, no hacia nosotros en sí. Muy bien. Pasamos al segundo punto, que es la naturaleza caída, ¿no? Lo que a grandes sesgos hablamos ahorita. Esta imagen de Dios fue dañada por el pecado. Cuando el ser humano cayó en pecado, esa es la caída del hombre, ¿no? Cayó del lugar donde estaba. La naturaleza caída, o sea, nuestra naturaleza caída, todos tenemos esta naturaleza inclinada hacia lo malo. Ya nacemos con esta inclinación hacia lo malo, ¿no? Lo que la Escritura llama concupiscencia, este deseo de hacer lo malo. La naturaleza caída del hombre. La naturaleza caída es esta condición espiritual que todo ser humano tenemos desde que Adán pecó. Esa es la herencia que Adán nos dio a todos los seres humanos. Corrupto, separados de Dios, inclinados hacia lo malo y espiritualmente estamos muertos. ¿Ok? Esa es la realidad del ser humano y esto es lo que se entiende por la caída del hombre. El hombre se corrompió, se separó de Dios, está predispuesto a hacer lo malo y espiritualmente se encuentra muerto. Así que esto nos ayuda a entender esta siguiente frase. El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Oh, cometiste un pecado, por eso eres pecador. No, tú ya eres pecador, por eso cometiste el pecado. Es para el otro lado, ¿no? Interesante. Vamos a ir a algunos pasajes bíblicos que nos van a reafirmar esto que estamos hablando ahorita en cuanto a la naturaleza caída del hombre, ¿no? Romanos 5:12 dice, por tanto, léete capítulo 5 de Romanos cuando tengas tiempo, léetelo completo. Ahí hace una comparación, bueno, no una comparación, sino que pone en paralelo la obra de Adán y la obra de Cristo, Pablo, ¿no? Por eso a Cristo Pablo le llama el segundo Adán, ¿no? Y porque va haciendo esta comparación. Parte de esa comparación es lo que está aquí en el versículo 12, ¿no? Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sabes? Este fue Adán. Y por ese pecado entró la muerte. Así,
la muerte pasó a todos los hombres. Eso quiere decir que todos los seres humanos nos llega la consecuencia del pecado de Adán, ¿no? Por eso está esta afirmación que Pablo hace aquí: por cuanto todos pecaron. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Fue uno el responsable de que el pecado entrara a la humanidad. ¿Sí? Y si de pronto estuvieras pensando, mira lo que hiciste, Adán, y tratar de juzgarle y señalarle, si nosotros hubiéramos estado ahí, mis hermanos, hubiéramos hecho lo mismo. Seguramente hubiéramos fallado igual. Así que es importante reconocer esa realidad también. Así que el pecado entonces entra por un solo hombre. En este caso, entró por Adán, ¿no? Mira esto también. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros. Hablando de Jesucristo, ¿no? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Espiritualmente, nosotros estábamos muertos. Ahora estamos vivos en Cristo, pero el que no es creyente está muerto en sus delitos y pecados. El hombre espiritualmente está muerto. Cuando alguien está muerto, no puede hacer nada por sí mismo. No puede librarse, no puede limpiarse, no puede esforzarse, no puede echarle ganas, no puede aplicarse, no puede obligarse. ¿Por qué? Porque está muerto. Espiritualmente, el incrédulo no puede obligarse a creer en Cristo. Cristo tiene que hacer una obra de restauración en el corazón del incrédulo para que el incrédulo pueda comenzar a creer. Eso es muy clave, mi hermano. Nosotros queremos obligar al incrédulo a que crea en Cristo, ¿no? Y le mostramos evidencias. Y le mostramos nosotros, qué sé yo. Bueno, es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero no podemos frustrarnos cuando la persona no cree. ¿Por qué? Porque está muerta espiritualmente. Y el único que puede hacer la obra de vida es el Espíritu de Dios. Eso lo vimos la semana pasada cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo. Así que tú y yo tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio, de mostrar evidencias, de dar estas verdades y todo, pero no creamos de que eso es lo que va a hacer que el corazón se convenza y crea en Cristo. No, es Cristo el que viene, hace la restauración a través del Espíritu Santo en el corazón del incrédulo, y esta persona va a tener la capacidad de creer, de decidir, ¿no? Así que no son nuestros discursos muy elocuentes, nuestras palabras muy precisas y exactas. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón del incrédulo. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. El hombre espiritualmente está muerto, ¿no? Y acá, mira Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿De qué está hablando? Está hablando del corazón. Esto que tú y yo tenemos dentro. ¿Has oído a veces, no sé si alguna vez te ha dicho, sigue lo que dicte tu corazón, ¿no? O lo que tu corazón te indique, eso está bien. Si tu corazón te lo indica, bueno, está bien. Y muchas veces nosotros decimos, ay, sentí esto. Sentí hacer esto, ¿no? Y muchas veces nosotros somos capaces de decir, sentí de parte de Dios hacer esto. Cuando es nuestro corazón, nuestras emociones o nuestro deseo. Sentí de parte de Dios, ¿no? Hacer esto o aquello. Y muchas veces hacemos responsable a Dios de algo que quisimos o deseamos. Le pusimos el rótulo de esto viene de arriba, esto es divino, ¿no? Y muchas veces viene de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que Jeremías está diciendo del corazón? Que el corazón es engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón no es algo en lo que tú y yo podemos confiar.
Y dice Jeremías también que es perverso. Bueno, esa es la opinión de Jeremías. No, la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Quiere decir que los escritores escribieron lo que Dios esperaba que escribieran. Así que, y el Espíritu Santo es el que se encargó de que así sucediera. Y eso lo vimos en los primeros videos, mi hermano. Así que, por eso importantes estas clases que estamos teniendo. Es necesario que tú como creyente las sepas y las entiendas, ¿no? Entonces el corazón, pero lo otro que nos viene a reafirmar esto es lo que estamos aprendiendo. La naturaleza caída del hombre. El corazón del hombre se corrompió. Porque Dios no lo hizo engañoso ni perverso. No. Pero el pecado vino a dañarlo, ¿no? Vamos a ir a Marcos 7, 21, 23. Así que cuando alguien te diga, mira, sigue tu corazón, escucha lo que tu corazón dice, no, mejor ve y escucha lo que la palabra de Dios dice. Ahí vas a encontrar la dirección correcta, ¿no? Es que yo sentí en mi corazón hacer esto. Bueno, asegúrate de que va de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y si no, quise hacerlo, pero no le hagas a Dios responsable de que viene de parte de Dios. Y yo quise hacerlo y lo hice, ¿no? Así que no vengas con el Dios lo puso en mi corazón, porque ya vimos que el corazón nos engaña, ¿no? ¿Qué tal si caíste en el engaño y tu corazón te hizo creer que venía de Dios? Marcos 7, vamos a cambiar ya de verso. Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde viene? De dentro del corazón. El corazón del ser humano está corrompido, ¿no? Dice, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Y hubiera dicho más, pero hoy hay que detenernos. Yo creo que ya quedó claro el punto, ¿no? Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El corazón humano está corrompido. Mira lo que dice Isaías 59:2. Todo esto es la caída del hombre, mi hermano, ¿no? El pecado entró por un hombre. Espiritualmente el ser humano está muerto. El corazón del ser humano está corrompido. Y mira lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división. Esto es separación, división, ¿no? Entre vosotros y vuestro Dios. El pecado ha traído una división entre el ser humano y Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre está separado de Dios. Isaías 59:2. Por un hombre entró el pecado. Espiritualmente la humanidad está muerta. El corazón de la humanidad está corrompida. La humanidad está separada de Dios. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La humanidad está esclavizada por el pecado. ¿Ves que no hay nada bueno en el ser humano? Yo sé, mi hermano, que de pronto tú has escuchado los mensajes que intentan elevar tu autoestima, ¿no? Tú puedes, tú eres bueno, tú eres una excelente persona, qué sé yo, ¿no? Y muchas veces has escuchado ese tipo de mensajes dentro de la iglesia, ¿no? Donde se ha intentado elevar tu estima, ¿no? Hacerte ver como un campeón. Pero en realidad, esta es la realidad bíblica del ser humano. Y si nosotros nos cuesta aceptar esta verdad, se nos va a hacer difícil entender la necesidad y aceptar la necesidad que tenemos de Cristo para que nos restaure. Porque si yo creo que no soy una mala persona, yo creo que soy una buena persona, ¿para qué necesito que Cristo me restaure? Allá aquellos pecadores
que están perdidos, son los que lo necesitan, pero yo no. Bueno, entonces necesito yo reconocer estas verdades. Por eso la Escritura nos lo dejó claro. Cristo es el que está hablando acá en Juan capítulo 8. Todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Así que esclavizados por el pecado. Mira lo que dice Romanos 3, versículos 10 y 12. Como está escrito, esto ya se ha dicho antes, dice Pablo, esto no es nuevo. No hay justo ni siquiera... No, olvídate, yo soy la justicia andando. Pablo dice, no hay justo ni uno. No hay quien entienda. Yo toda mi vida he buscado a Dios. Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Mi hermano, tu deseo no es acercarte a Dios. Tu deseo no es honrar a Dios. Tu deseo no es buscar a Dios. Eso lo vino a sembrar Jesucristo a través de la restauración de tu humanidad caída. Pero antes de eso nadie hace esto. Por eso cuando tú invitas a alguien a la iglesia no va. ¿Por qué? Porque no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Se perdió el propósito de vida. Hacerte inútil. O sea, no eres nada útil lejos de Dios. Los logros materiales y logros de acá de la tierra, los logros materiales y los logros de la tierra son, comparado al verdadero propósito que tiene Dios para la vida del ser humano, no es nada. Tanto así que el escritor dice que se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? No hay gente buena. No hay quien haga lo bueno. No hay justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos desviados, inútiles. No hay quien hace lo bueno. No hay nadie. Interesante, ¿verdad? El hombre no busca a Dios por sí mismo. ¿Por qué buscamos a Dios? Es la obra de restauración que Cristo ha hecho en la vida de todo creyente. Entonces, la humanidad, a consecuencia del pecado, hay un término que se usa en teología que se llama la depravación. Y se llama depravación total, ¿no? ¿Por qué se llama depravación total? Esto significa que, esto no significa que el hombre es tan malo como podría ser. No. Sino que todas las áreas están afectadas por el pecado. La mente, las emociones, la voluntad, el cuerpo, las relaciones, la espiritualidad, todas las áreas del ser humano han sido afectadas por el pecado. Entonces se necesita restaurar todas las áreas del ser humano. Entonces la depravación total a lo que apunta es de que todas las áreas han sido afectadas. No es una depravación absoluta, o sea, de que no hay nada bueno en el ser humano. Claro, podemos ver actos de bondad, de justicia, de misericordia, destellos ahí todavía de la perfecta imagen de Dios en el ser humano. Pero que podamos decir, yo soy plenamente justo. Hay un libro que se llama El Sagrado Romance. Y hay una sección que habla de estas cosas. Si tú estás en iglesia, entiendes cuando decimos que alguien tiene un ministerio, ¿no? Alguien que está haciendo una labor como iglesia para beneficio de la comunidad o de la misma comunidad de fe o de la comunidad afuera, todo eso, ¿no? Y a veces todo lo encerramos en ministerio. Bueno, el escritor dice, muchas veces hacemos estas cosas no por glorificar a Dios, sino porque nos traen gloria, ¿no? Qué sé yo, de pronto yo canto muy bonito y lo hago en la iglesia, pero dentro de mi corazón la intención es mostrar qué tan tremenda habilidad yo tengo. En realidad la pasión no es glorificar a Dios. Entonces ya ahí esta cosa buena que se hace trae una mancha del pecado.
Esa es la depravación total. Cada área de nuestra vida está manchada por el pecado. Mente, emociones, voluntad, cuerpo, relaciones, espiritualidad. Por eso necesitamos nosotros la restauración que solamente Cristo puede dar al ser humano. ¿No? Mira lo que dice Romanos 5, 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, Adán pecó y por eso toda la humanidad está condenada, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Este es Cristo. O sea, por un hombre entró el pecado, que es Adán, pero también por un hombre llega la justificación, que es Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos son constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La culpa del ser humano fue puesta por Adán. La culpa, o mejor dicho, la culpa de Adán se imputa o se pone a la humanidad en totalidad. Así que la culpa que tú y yo tenemos es imputada, es puesta, ¿no? Es esa culpa de Adán. Salmo 51:5. He aquí, en maldad, acá el salmista está regresando hacia sus inicios en el vientre de su madre, ¿no? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo el escritor acá? Que desde que nacemos ya venimos con el pecado. Nacemos con la inclinación a pecar. Y entonces la corrupción la heredamos. La culpa es imputada, la corrupción es heredada. Y mira lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesucristo, si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede acercarse a Cristo a menos de que Dios mismo lo acerque. Y si Dios lo acerca, dice Jesucristo, yo le resucitaré en el día postrero. El hombre, mi hermano y mi hermana, tiene una tremenda incapacidad espiritual. El hombre no puede salvarse ni buscar a Dios sin la gracia de Dios. Es Dios el que lo atrae a Cristo. Mi hermano, tú eres creyente, fue Dios el que te atrajo a Cristo. No fue tu deseo, no fue que tocaste fondo, no fue que caíste a lo más bajo y entonces dijiste, no, yo necesito hacer un cambio, un ajuste. No es de que te hablaron de Cristo y dijiste, oye, esa palabra yo la quiero saber más. No nació de ti. Esto viene de parte de Dios. Por eso el único que se lleva la gloria y la honra, por lo que hoy pudiéramos ser como creyentes, toda esa gloria y honra se la lleva nuestro Señor. A Él sea la gloria por siempre y para siempre, ¿no? Así que reconocer esto, entender esto, tiene sus implicaciones doctrinales, mis hermanos. Por ejemplo, el hombre, algo que hemos mencionado, el hombre no puede salvarse por obras. No, tú puedes hacer mucho, pero eso no te da la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es un trofeo que tú te ganas por tu esfuerzo. La salvación es por gracia, no por un mérito. Y para que tú puedas creer, es necesaria que exista una regeneración. Y eso lo hizo Dios. Antes de que tú creyeras, Dios trabajó en tu corazón regenerándolo para que tenga esta capacidad. ¿Por qué? Porque nadie busca a Dios. Por lo tanto, la santidad en el creyente no es algo natural. Es obra del Espíritu Santo. O sea, el ser humano no es santo. No. Pero el Espíritu Santo dentro del creyente le trae o le hace ser santo. Así que esto nos exhorta, mis hermanos, a vivir en humildad, ¿no? A reconocer nuestra incapacidad sin Cristo, ¿no? Sin Cristo no somos nada.
Debemos ser humildes y reconocer esa realidad. Debemos depender buscando la obra del Espíritu Santo para vencer al pecado. No podemos vencer el pecado con nuestra fuerza, necesitamos la fuerza del Espíritu de Dios. Debemos ser compasivos también, mis hermanos. Debemos entender que los que no son creyentes están espiritualmente muertos. No puedo exigirle yo a un muerto algo. Y por último, debo tener un corazón agradecido. Debo practicar la gratitud. Y debo valorar la gracia de Dios que me alcanzó. Y tú debes agradecer y valorar la gracia de Dios que te alcanzó. Debemos ser agradecidos. ¿Ok? Así que tremendo estudio, mi hermano. Espero que estés aprendiendo bastante con estos temas que estamos tocando. Son muy, muy, muy buenos, muy importantes, necesarios para que cada creyente los sepa. Así que mi deseo es que vayas formándote y reafirmándote cada día más. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias. Gracias por tu cuidado, tu misericordia, por tu amor, por la vida y la fortaleza, por el cuidado que has tenido de nosotros. Porque hasta aquí, Señor, has sido fiel. Y el día de hoy aprendimos. Aprendimos que no es por nuestras obras, por nuestro esfuerzo, no es por nuestro deseo, no es por nuestra pasión, no es por nuestro amor. Todo es obra tuya. Y el resultado, todo es obra tuya. Así que a ti, Padre, sea la gloria y la honra. Y gracias. Gracias porque quitaste la venda de nuestros ojos. Gracias porque entre nuestra muerte y entre nuestra maldad, entre nuestras injusticias y entre nuestras depravaciones, decidiste recogernos, limpiarnos, lavarnos, restaurarnos y darnos vida eterna. Eternamente agradecidos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que usted bendiga, que usted guarde, mi hermano. Espero que esté siendo de bendición esto para ti. Y bueno, continuaremos la siguiente semana. Recuerda, estamos acá los miércoles y los viernes, que salimos a las 7 horas centro. Y los domingos también tenemos nuestro servicio dominical. Pero no faltes a tu iglesia. Tú tienes que congregarte en tu congregación. Válgame la redundancia, ¿no? Necesario convivir con los hermanos. Es lo mejor que podemos hacer. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.